Grabación, esperando. Ok, ahí está. Ya. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos esté escuchando el profesor. Hoy nosotros, el grupo 13, conformado por los estudiantes Rodrigo Tapia, mi persona, Kevin Maturín, Noemí González, Jennifer Mo y Javier Gutiérrez. eh, Creo que ahí todos nos podemos ver en las cámaras. Vamos a presentar el día de hoy nuestra introducción a lo que es la mecánica de cuerpos deformables. Y bueno, vamos a presentar lo que son nuestros mapas conceptuales, unas infografías y vamos a discutir un poquito sobre lo que nosotros aprendimos y qué aplicamos haciendo nuestros mapas. Bueno, en lo que a mí respecta, me concentré más en términos que en ecuaciones. Para comenzar, quise definir qué es la mecánica de materiales, qué es el comportamiento que son sometidos los sólidos a diversas cargas. De estos se pueden subdividir tres temas distintos que son los esfuerzos, las cargas y las propiedades de los materiales. De los esfuerzos saqué el esfuerzo último, el esfuerzo admisible, el esfuerzo de tensión, el esfuerzo de compresión, el cortante y los esfuerzos normales. Aparte de esto, el otro tema que se debe considerar luego de los esfuerzos, consideré las deformaciones, que básicamente es lo más importante que un ingeniero ve luego de ya haber hecho un proyecto. Cuánta deformación hubo en tal material y esas cosas. Pues hay varios tipos de deformaciones. Hay por tensión, por compresión y deformaciones normales que salen de los esfuerzos cortantes o esfuerzos axiales. En las propiedades, lo subdividí en dos. En los tipos de ensayo que se pueden aplicar para, para lograr las características necesarias para un material sea resistente. Tenemos ensayos dinámicos, estáticos por compresión y por tensión. El dinámico sería una carga cíclica, el estático una carga prácticamente estable sobre el material por compresión o tensión, es presionando el objeto o tensionándolo como si fuera una cuerda. La otra sección serían las características principales de los materiales, sería su módulo de elasticidad. Este módulo se utiliza principalmente en las leyes de Hooke, la ley de Hooke normal y la ley de Hooke en cortante. Como tercera línea tenemos las cargas, que pueden haber cargas muertas, cargas de impacto, cargas distribuidas, cargas concentradas y cargas de repetición periódicas. Esta la definí tomando definiciones precisas de cada libro dado por el profesor, ya que en algunos en un libro no me definía textualmente lo que yo necesitaba, así que agarraba fracciones de un libro y agarraba fracciones de otro libro para definir lo que necesitaba en dicha situación. Como por ejemplo en las cargas muertas, que
que algunas cargas muertas serían cargas inmóviles como vehículos inamovibles o personas, que en otros libros me decía que las personas no contaban como cargas muertas. Y de esa manera fui dando contexto a lo que quería llegar en dicho mapa. Listo. Ok, yo como su compañero de grupo voy a hacer mi opinión sobre lo que él les puso. Bueno, les puso sobre lo básico, sobre la introducción a la mecánica de materiales. Y en cuanto a eso, me gustó la explicación de lo que eran las cargas vivas y muertas, que me parece que va a ser un tema muy importante en nuestra carrera como ingenieros. Ok, yo hice una infografía sobre los esfuerzos. Para estudiar los conceptos de esfuerzos se utiliza una barra prismática con fuerzas axiales. La ecuación que ven aquí expresa la intensidad de un esfuerzo uniforme en una barra prismática, que es la que se ve al otro lado en la figura, con sección transversal y está cargada axialmente. En este caso está cargada en tensión. Ok, la ecuación, el sigma es el esfuerzo, la F es la fuerza y A es el área. ¿Puedes bajar, por favor? Cuando un esfuerzo actúa en una dirección perpendicular a la superficie que se corta, se denota como un esfuerzo normal. La barra, cuando se estira, cuando las fuerzas son las que estiran, se denota como un esfuerzo de tensión, y cuando se comprime es un esfuerzo de compresión. La ecuación de esfuerzo, las dos ecuaciones para esfuerzo cortante y normal son básicamente las mismas, solamente que en normal, normalmente se denota por la letra sigma, igual a la fuerza normal entre el área que se le aplica la fuerza. En otro caso, cuando el esfuerzo actúa de manera tangencial a la superficie del material, se conoce como esfuerzo cortante. La ecuación, en este caso, se denota con la letra griega tau, que sería igual a la fuerza cortante entre el área que se le aplica la fuerza. Existen dos tipos de esfuerzos cortantes. Está el simple, que es el que puse aquí en esta imagen, en donde solamente hay una fuerza cortante. Y está también el esfuerzo cortante doble, que es cuando hay dos esfuerzos. Puedes seguir con el siguiente. Ok, en esta infografía puse información sobre los tipos de cargas y miembros estructurales. Las cargas que actúan sobre las estructuras están constituidas por fuerzas y momentos, y estas cargas se pueden considerar concentradas o distribuidas. Pero no existen cargas concentradas en la naturaleza, sino que las fuerzas reales son fuerzas distribuidas sobre cierta área o volumen. Entonces, las cargas concentradas o distribuidas pueden ser estáticas o dinámicas, en las que las cargas estáticas son las que la magnitud, punto de aplicación o dirección varían muy lentamente, y de esta manera se pueden despreciar las aceleraciones. Y las cargas dinámicas, que varían en el tiempo en una velocidad considerable. Estas cargas, al aplicarlas, producen en las estructuras los estados generales de carga, que se pueden dividir como la fuerza axial. ¿Puedes bajar, por favor? La fuerza axial, que actúa a lo largo del eje longitudinal y produce la tensión o compresión, que es la que se ve en la imagen como Fx, y las fuerzas transversales, que son la Fy y la Fz, que son las que están perpendiculares al eje longitudinal y producen el efecto conocido como cortante. Están los momentos My y Mz, que son las que producen el efecto que se conoce como flexión, que se ve en la imagen, y el momento Fx, que produce el efecto de torsión. Para hacer mis infografías utilicé la aplicación de Canvas y solamente busqué una plantilla y fui resumiendo la información que leí.
y listo. Bueno, ahora yo voy a explicar los temas como que en los que me enfoqué para hacer el mapa mental, que fueron deformación y desplazamiento y el diagrama de esfuerzo de formación. Bueno, lo de deformación y desplazamiento son como dos términos que hay que tener bien claro y creo que son bastante simples. Nada más que entender que cuando hablamos de un desplazamiento, como podemos ver en la imagen ahí arribita, un cuerpo pues simplemente se desplaza de un lugar a otro, cambia como eh, la distancia a la que está de un punto, pero no tiene ningún cambio en, digamos, su estructura. Sin embargo, cuando hablamos de deformación, pues ahí sí se habla de que pues el cuerpo cambia ya sea de forma o tamaño y bueno, pues las deformaciones se pueden dar dependiendo si el cuerpo está en tensión o en compresión. Y bueno, una formulita también muy importante que vamos a ver por ahí es la de deformación unitaria. En cuanto a los diagramas de esfuerzo de formación, pues estos representan las características de un material específico que se estudia. En un laboratorio se hacen pruebas con muestras de distintos materiales para ver pues su comportamiento, estudiar características y eso al final ayuda, por ejemplo, en una obra puedes saber cuál es el material adecuado que uno debe utilizar. Entonces, dos propiedades muy importantes que podemos ver en esto de los diagramas sería cuando un material es frágil y cuando es dúctil. O sea, tienen distintos comportamientos cuando está en tensión o compresión. Y bueno, pues es algo que nosotros vamos a ir viendo en las gráficas de distintos materiales. Los materiales frágiles, por ejemplo, son aquellos que se rompen sin deformación. Y los dúctiles entonces sufren grandes deformaciones antes de romperse. Y bueno, la gráfica que es muy característica la podemos ver ahí en la primera imagen que está con fondo blanco. Ahí podemos observar que en estos diagramas de esfuerzo de formación hay distintas fases, como distintas regiones, y pues ahí vamos viendo cómo las características, cuáles son las características que tiene el material. En la recta vertical vamos a encontrar el esfuerzo y en la horizontal la deformación unitaria. Entonces así es como podemos ir estudiando las características de los materiales. Bueno, también hablar un poquito de lo que es la elasticidad y la plasticidad, que tiene también un poco que ver. Vemos otra gráfica donde nos muestra que está la región elástica, la región plástica y luego llega a la ruptura. Entonces, tenemos la propiedad plástica y la propiedad elástica, son propiedades de los materiales que también se pueden estudiar por medio del diagrama. Entonces, la propiedad plástica tiene deformaciones no reversibles y permanentes, y la propiedad elástica, deformaciones reversibles y no permanentes. Como ya conocemos, pues cuando un material tiene propiedad elástica, pues decimos que es elástico, o sea, se puede cambiar de forma, pero regresa a su forma original. Entonces, la propiedad plástica de un material sería lo contrario, este pues cambia de forma y no va a regresar a su posición original, o sea, va a romperse, digámoslo así. Eso sería todo. Bueno, ya siendo parte de lo que viene siendo la electricidad lineal y la ley de Hooke, podemos ver que tenemos una ecuación, primero que todo, si lo veo un poquito ahí más cerca, en la que tenemos una relación lineal entre el esfuerzo y el producto del módulo de elasticidad y la deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que el esfuerzo va a ser directamente proporcional a estas dos, tanto al módulo de elasticidad y la deformación. Entonces, cabe destacar, ¿no?, que una de estas es adimensional, siendo la deformación. Entonces, cuando hablemos de la unidad del esfuerzo, tenemos que hablar con unidad de pascales y también la que sea correspondiente con el sistema inglés.
Entonces, también cabe destacar, claro, de las ecuaciones, empezar a explicar un poquito más qué viene siendo el modo de elasticidad, también lo que viene siendo el límite de proporcionalidad, que viene siendo básicamente, correspondientemente, el modo de elasticidad, una pendiente en el diagrama, que viene siendo la pendiente del esfuerzo diagrama y se expresa en pascales. El límite de proporcionalidad viene siendo un esfuerzo máximo para utilizar la ley de Hooke. Entonces, esto nos va a permitir entender un poquito más, ¿no?, lo que puede soportar dicho material en esa situación. Y obviamente para con nosotros ingenieros civiles no va a servir mucho en todos esos momentos en que necesitamos hacer cálculos con material. Ahora, esto solamente se puede aplicar o se aplica normalmente, según el libro, para barras sometidas a fuerzas axiales. Y es una relación lineal. Ahora, también hay otros términos importantes que encontré que vienen siendo linealmente elástico, que según el libro era un material elástico que no solamente era elástico, sino que presentaba una característica especial, que tenía una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación. Entonces esto lo venimos viendo en el diagrama, ¿no? Hay que estar pendiente de lo que viene siendo la pendiente, sin vaga la redundancia. Si esta tiene una relación lineal y además el material es elástico, o sea, que el material, después de que se aplica una carga y viene el periodo de la descarga, vuelve a su estado anterior sin sufrir ningún cambio, entonces es elástico y además tiene la relación lineal. Ahora, en el libro habían dos tipos de materiales que me llamaron la atención, que eran los materiales isotrópicos y los materiales anisotrópicos, que correspondientemente eran que los isotrópicos, sus propiedades mecánicas, no se basaban o no cambiaban dependiendo de la dirección considerada. Sin embargo, cuando vamos viendo de los anisotrópicos, el caso cambiaría. Estos sí dependen de la dirección considerada. Y los isotrópicos nos pusieron algunos ejemplos que caben destacar, que vienen siendo materiales reforzados con fibras. Entonces, algunos de estos vendrían siendo fibras como grafito, vidrio y polímeros. Entonces, esto cabe destacar mucho también, porque los materiales, como ya sabemos, es importante analizarlos, porque sabiendo cuál es el material, podemos investigar desde antes todos los valores importantes, siendo los módulos, para poder calcular lo que viene siendo el esfuerzo y las deformaciones. Ahora, también nos cabe destacar, ¿no?, lo que viene siendo el tema del factor de seguridad, porque es importante tener una seguridad de que nuestras estructuras y los cálculos que hacemos vayan a soportar las cargas que van a tener, ya sean personas o ya sean cualquier tipo de carga muerta que esté en la estructura. Ahora, para calcular el factor de seguridad, tenemos lo que viene siendo una fórmula, como ven aquí abajo, que viene siendo la carga última entre la carga permisible. Ahora, la carga última viene siendo la máxima carga antes de que ocurra la ruptura del material. O sea que hay una carga, ¿no?, un valor, que cuando alcanza ese valor del material, siendo la carga sobre él, se va a romper, no va a llegar a la parte de la gráfica en que va a ocurrir la ruptura del material. Por eso es muy importante saber, como ya hemos dicho antes, qué material estamos trabajando para poder así hacer los cálculos fácilmente. Entonces, luego también tenemos la carga permisible, en la que es la carga que lleva el material en condiciones normales de uso. O sea, es la carga en la que nosotros sabemos que el material va a trabajar normalmente, que no va a ocurrir la ruptura, como ya hemos dicho antes. Entonces, teniendo este cociente, logramos calcular un factor de seguridad. Ahora, nosotros podemos también agarrar esa carga permisible e ir cambiándola a como nosotros lo veamos conveniente o lo veamos más seguro. Porque también, dependiendo de los trabajos que hagamos, pero en realidad el factor de seguridad no es un factor de seguridad exacto para cada momento, sino que los ingenieros civiles van cambiándolo para ver, según ellos, cuál sea más seguro. Obviamente, hay un factor de seguridad que nosotros tenemos que ver si está correcto o incorrecto, muy peligroso o muy peligroso. Entonces tú puedes decidir, o es posible decidir si haces un factor de seguridad que sea demasiado permisible, ¿no?, que sea muy riesgoso y te puedes ahorrar dinero, pero también puede ser muy peligroso, o hacer un factor de seguridad que sea bastante, o sea, menos riesgoso, pero puede que al final demores más o que el material sea más costoso. Entonces, eso ya vendría viendo parte ya de los cálculos, ¿no? Obviamente, el factor de seguridad también pueden haber muchas cosas que lo pueden, consideraciones a tomar, ¿no?, cosas que pueden alterar el valor. Ya viene siendo incertidumbres durante el análisis, ¿no? Dependiendo del método de análisis que nosotros tomemos, puede que tengamos incertidumbres en los cálculos, ya sea por simplemente el método que hagamos, por ejemplo, lo que vimos ya que hemos estudiado, siendo los mismos materiales que nosotros utilizamos para investigar, ya sea, no sé, algún instrumento de medición, o simplemente la fórmula, o simplemente la calculadora que redondeamos. Siempre va a haber esa incertidumbre, por eso nosotros tenemos que dar un pequeño rango de incertidumbre al valor, para estar seguros de lo que hacemos. También dependiendo del tipo de carga, ¿no? Dependiendo del tipo de carga, eso va a depender entonces del tipo de presión o tipo de esfuerzo que estamos realizando en tipo material. Entonces eso también va a alterar el factor de seguridad. Y obviamente el deterioro posible que pueda tener el material o la estructura, ¿no? Porque tenemos que saber entonces que el material nunca se va a mantener de la misma calidad o del mismo estado durante el tiempo, porque las cosas se deterioran.
Por eso nosotros como ingenieros civiles necesitamos tener un análisis del tiempo a que se va a deteriorar y si es necesario el factor de seguridad para que eso aguante en el tiempo. Y que también haya tiempo, como ya sabemos, a que haya un mantenimiento. Entonces todos estos temas son importantes en el análisis de estructura. Y también por esto es necesario entender lo que viene siendo el diagrama, porque el diagrama es lo que nosotros utilizamos para entender todo esto que viene siendo factores de seguridad, elasticidad lineal, ley de Hooke y todos los temas. Eso sería todo. Ok, por mi parte, perdón. Yo voy a hablar un poco sobre qué es la resistencia a los materiales, como muy básicamente, que básicamente la resistencia a materiales estudia el comportamiento de los sólidos deformables y determina cuál material es más conveniente para la clase de estructura que estamos trabajando. A mí me gustó haber utilizado como, por ejemplo, yo utilicé aquí que como fuera si yo estuviera haciendo un ensayo, por ejemplo, una prueba de una barra laminada y estamos aplicando un ensayo de tracción que es de tensión. Por ejemplo, yo voy a medir la resistencia de un material y entonces yo voy a ver dos periodos, el periodo plástico y el periodo elástico. En el periodo elástico es bueno, es que el material puede retornar a... Yo aplico una carga y, por ejemplo, si no paso los límites de proporcionalidad, como mencionaron mis compañeros, yo podría hacer que mi material regresara a su forma original. Uno pensaría que va a pasar, que ok, si lo hago 10 veces, 20 veces va a pasar, pero si, por ejemplo, lo hiciera 1.000.000 de veces, como también lo comentaba el libro, sucedería un fenómeno como que se llama la fatiga del mismo material, que ya es un tema un poco más especializado. Y bueno, aquí mencionaba lo que era el límite de elasticidad. Entonces, después de que sucede, de que pasó el límite de elasticidad, se pasa a la fluencia, o el esfuerzo de fluencia, y empieza lo que es el periodo plástico, en donde se dan las deformaciones permanentes y por consiguiente puede hacer una ruptura. También en este aspecto de la fluencia puede cambiar el aspecto del material, porque por ejemplo se puede alargar, si un acero se puede alargar, lo podemos trabajar, lo podemos hacer un tipo de un arco, y bueno, va a tener, o sea, básicamente van a haber deformaciones, pero en el caso del acero no van a ser grandes deformaciones así como muy vistosas, van a ser pequeñas. Y bueno, aquí, o sea, utilizamos diagramas, por ejemplo, si todavía nos manteníamos en el periodo elástico, de que podíamos utilizar la ley de Hooke, y lo que era, de que era el esfuerzo, o sea, sigma, que era igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Bueno, básicamente lo que podemos comentar sobre lo que hicimos en nuestro trabajo aquí en grupo es que aprendimos sobre qué eran las diferentes clases de cargas, las diferentes clases de fuerzas y por consiguiente esfuerzos que suceden en las estructuras, y con ello tenemos una base para poder analizar el tipo de material que vamos a utilizar. Pero por consiguiente tenemos una base, pero no es definitiva, porque cada material va a ser diferente, porque nosotros compramos, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto y necesitamos un material para hacer una casa, pero nosotros no podemos usar este libro para basarnos, para hacer los diseños o hacer los cálculos. Tenemos que basarnos más que todo en las instrucciones del fabricante, de donde estamos comprando esos materiales, y también de las normas o las clases de temperaturas o el mismo clima que hay en el lugar. Así que No, y cada día salen nuevos materiales y se van encontrando nuevas perspectivas para utilizar dichos materiales. Se crean nuevas cosas. bueno, yo creo que ya para finalizar, creo que hemos aprendido bastante y agradecemos bastante el hecho de que nos haya puesto a leer, y creo que esto nos va a servir muchísimo en nuestra carrera. Gracias. Gracias.